Hola, buenas tardes a todos. Esperemos que se encuentren bien. Les agradecemos a los que nos están sintonizando y sean bienvenidos a un programa más de Voces del Trabajo. Les recuerdo que mi nombre es César Vidrio y les cedo la palabra a mis compañeros para que se presenten. Buenas tardes, mi nombre es Javier Flores. Gracias por su preferencia y estamos a sus órdenes. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Un jueves, sí. El día de hoy cambiamos nuestra transmisión. Ya los teníamos muy abandonados a nuestro público y pues esperamos retomar de nuevo nuestras transmisiones. Próximamente, espérenos los lunes. Espérenos los lunes y... Perdón, los martes. Los martes, perdón, a las 8. A las 8. Todos los martes a las 8, próximamente de nuevo vamos a retomar nuestras transmisiones como debe de ser. Así es. El día de hoy tenemos un gran invitado, el licenciado Francisco Orozco, al cual le cedo la palabra para que nos hable sobre él, para que se presente y nos hable sobre él. Licenciado, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Mi nombre es Francisco Orozco Rubio. Soy abogado con 42 años de experiencia en la materia laboral. Y alguna vez fui profesor universitario. Actualmente soy investigador en cuestión de derecho laboral y desde luego litigante en la materia. Sí, pues bienvenido, licenciado. Un gusto tenerlo aquí en el programa. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy relevante, un tema que creo que nos va a interesar a todos. El tema va a ser la reducción de la jornada de trabajo y, pues bueno, en mi opinión, una farsa disfrazada de beneficio, ¿no? En mi opinión, por cómo se manejaron las cosas, pero igual ahorita cada uno de nosotros estaremos dando nuestras opiniones, pros y contras. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que pueden preguntar a través de las redes, en Facebook y en la radio también en este momento, y con gusto atendemos sus preguntas. Pues bueno, compañeros, licenciado, el día de hoy, como ya lo mencionamos, vamos a hablar sobre la reducción de la jornada. ¿Alguien que tenga alguna opinión al respecto? Pues, ¿qué te digo? Esta jornada, este cambio que se hizo a la jornada laboral, pues para mí es un cambio que no va a beneficiar nada. Al contrario, tal vez sí pueda. Es que está muy complejo este cambio porque fue un cambio muy brusco que va a las empresas. Ahora sí que va a desestabilizar muchas cosas de una empresa y pues para que retomen sus acciones normalmente va a estar medio trabajoso. Así es. Pues mira, a mí, en lo personal, a mí se me hace una burla para el trabajador, ya que inicialmente se dijo una cosa de esta reforma y salió una cosa muy diferente. Entonces sí, yo pienso que lo hubieran hecho un poco mejor. Sí, usted, Lick. Creo que todas las opiniones, todas las voces son válidas. Nadie tiene la verdad absoluta. Esto era una propuesta que se venía manejando de tiempo atrás por la misma Organización Internacional del Trabajo, que pugna por lo que le llaman un trabajo digno, que incluye desde luego una jornada para efectos de que los trabajadores tengan un mayor tiempo para dedicarlo a sus cuestiones personales, familiares y de esparcimiento. Todos los gobiernos de alguna manera aprovechan la coyuntura para hacer lo propio y muchas veces señalar que la propuesta es de ellos. Y lo vemos en los spots de radio, porque la paternidad de esta reforma se la quiere atribuir el PT, se la quiere atribuir el partido Movimiento Ciudadano, se la atribuye la presidencia de la República. Bueno, lo cierto es que quien envía la propuesta de reforma al 123 constitucional y que se publica el día 3, o sea, el día de antier, y que sale en el Diario Oficial de la Federación, y que a partir de el día siguiente, o sea, de ayer, día 4 de marzo, ya es una reforma
vigente, ya es una reforma que se va a ir implementando. Tiene sus cosas buenas, sí. Hay que pulirla, sí. El derecho es un ente vivo y la única constante en el ámbito del derecho debe ser cambiante, debe de adecuarse a los tiempos, a las circunstancias de los países, de los gobiernos. Desafortunadamente creo que el sector obrero se queda con un sabor de boca agridulce porque le estuvieron vendiendo o le estuvieron diciendo algo que no se hizo. Le dijeron 40 horas, las 40 horas es lo que se conoce mundialmente como la famosa semana inglesa. En países del orbe, en países industrializados, con alta capacidad económica, pues pueden darse este tipo de circunstancias de tener jornadas de 40 horas. Hay países en Europa que tienen jornadas de 35 horas. Países industrializados, altamente industrializados, con alta tecnología y con un régimen económico, político y social, pues lo que se llama del primer mundo. Nosotros en México no estamos tan mal como nos lo quieren poner, pero tampoco estamos tan bien como dijo alguien que nos comparamos con Dinamarca. No, seamos realistas, seamos sensatos y veamos nuestro entorno. El sector obrero, y lo acaban de escuchar ustedes en voz de los dirigentes, está insatisfecho. Se llaman engañados, se llaman sorprendidos. Pues, ¿qué más quisieran que darle a los trabajadores todo lo que piden? Desafortunadamente no se puede. Porque también hay que escuchar al sector obrero. En este país se trata igual a un pequeño o microempresario que a un gran consorcio empresarial transnacional. Las diferencias entre ellos son mínimas o inexistentes. Una cuestión de esta naturaleza yo lo he estado viendo en empresas, sobre todo regiomontanas, que son empresas transnacionales y que tienen sucursales o negocios en otros países. Y por ejemplo, en Colombia hay lo que se llama el banco de las horas de trabajo. Mucha gente que yo le he comentado esto me dicen, yo nunca lo había oído. ¿Qué es eso? Unos me dicen, bueno, por lógica lo entiendo, ¿no? Que si yo no trabajo las 40 horas a la semana o trabajo más de 40 horas a la semana, pues van a quedar en un banco de horas para poder yo hacer ese movimiento. Y les pongo un ejemplo de una empresa regiomontana que está operando en Colombia y dice, bueno, allá la jornada laboral es de 42 horas. ¿Cómo las repartimos? Pues las matemáticas es la única ciencia exacta aquí y nos dicen, bueno, 7 por 6, 42. O sea, yo voy a trabajar 7 horas al día, 6 días a la semana, ahí están ya las 42 horas y voy a tener un día de descanso. Pero en las empresas que están muy industrializadas y que tienen muy bien manejados sus tiempos y movimientos, le dicen al trabajador, no necesito que trabajes 42 horas, necesito que trabajes menos, 38, 40. Me quedas debiendo 2 horas, te las voy a poner en un banco de horas. Pero a lo mejor dentro de 15 días voy a ocupar que trabajes tiempo extra. Entonces las horas que tú tengas almacenadas en el banco, las vamos a compensar. Y ese es un movimiento muy interesante que yo lo he visto muy poco, casi nada en este país. En este país estamos acostumbrados, en este momento, aun cuando ya está vigente la reforma laboral, no se va a aplicar
la jornada hasta el próximo año. El próximo año vamos a tener 46 horas a la semana. La pregunta es cómo las van a repartir los trabajadores, los sindicatos y las empresas. Unos me dicen, bueno, voy a trabajar 5 días, 8 horas, 8 por 5, 40, y los sábados nada más voy a trabajar 6 horas y ya se dan las 46. Otros dicen, no, yo voy a hacer 7 por 6, 42 y voy a manejar un banco de horas. Otros dicen, no, entonces va a ser esto como una especie de carta a la medida, como restaurante. Empresa y sindicatos se van a tener que armonizar, pero ojo, la reforma laboral dice que el gobierno tiene 90 días a partir del día de ayer para que armonice a la Ley Federal del Trabajo en el capítulo correspondiente a la jornada laboral. En este momento, si vemos los artículos de ese capítulo, habla de que la jornada laboral en este país son 48 horas, 6 días a la semana con un día de descanso. La ley recomienda que el día de descanso sea el domingo, o sea, que se trabaje de lunes a sábado, se descanse el domingo. Y la misma ley dice, si tú trabajas los domingos y descansas otro día de la semana, tienes derecho a una prima dominical, que es el 25% del salario diario. Bien. Luego nos habla de 3 turnos, matutino, vespertino y nocturno. Y el turno matutino es el que tiene las 48 horas, porque son 8 horas a la semana por 6 días. Pero el turno vespertino no tiene 48 horas. Tiene 45, porque son 7 horas y media diarias. Y el turno nocturno tiene 7 horas y a las 6 y tiene 42 horas a la semana. 3 tipos de jornadas. Exactamente. Entonces dicen, a ver, ¿cómo va a afectar? ¿A quién va a beneficiar? ¿A los 3 turnos o nada más al turno de 48 horas? Pues ahorita todavía no sabemos cómo la van a armonizar, pero la lógica dice que nada más a los que van a trabajar 48 horas. Pero luego hay quien dice, oye, ¿y por qué a los que trabajan en el turno vespertino y nocturno no los beneficias también quitando 2 horas a la semana? ¿Que eso no es una discriminación? Pregunto. Sí, claro. Digo, yo tengo varias opiniones. Digo, primero que nada quiero aclarar que no estamos diciendo que estemos en contra de que se haya reducido la jornada. Nosotros como sindicato, todo lo que beneficia al trabajador lo agradecemos y vamos a luchar por beneficiar a los trabajadores. Por eso digo, no estamos en contra. Aquí el detalle o lo que sí pudiera decir que está mal es cómo se están manejando las cosas y ahorita entraré en materia para que lo entiendan. En las opiniones que les comentaba, la ley sí establece la reforma que se publicó el día 3 del mes en curso, establece que va a ser la jornada de trabajo, se hizo la modificación en la Constitución para establecer 40 horas a la semana. Anteriormente la Constitución no manejaba un horario, sino la ley secundaria, que en este caso viene siendo la Ley Federal del Trabajo. Pero no se habló en ningún momento de las jornadas mixtas y nocturnas, que son de 45 y 42. Pudiera entenderse que todos van a ser de 40 horas todos los turnos, pudiera entenderse que solamente los de 48 horas, que es la jornada diurna, pero también pudiera ser que por el principio de progresividad, que por ese motivo pudieran las otras jornadas de trabajo reducirse también en un día. Por ejemplo, hablando de la nocturna, 7 horas. Pero, pues bueno, el decreto no establece eso. Claro. Para mí hay muchas lagunas en este decreto. En mi punto de vista fue, porque también desde la Cámara de Senadores como desde la Cámara de Diputados y ahora en el decreto no modificaron absolutamente nada cuando en la planeación que tenían, pues está tal cual. Pues para mí hay muchas lagunas. Pudieran algunos empresarios aprovechar esta situación y los de jornada nocturna pues quedar de 40 horas, digo. Abriendo, como le digo, habiendo otros temas como beneficio a los trabajadores para no caer en
en una discriminación, como lo dice, pudiera favorecerse en ese sentido a los de las otras jornadas. Pero insisto, para mí está muy mal manejado toda esta situación. A ver, yo he oído a empresarios que dicen, no, la reforma es única y exclusivamente para la jornada de 48 horas y el año que entra, que se aplica de la primera gradualidad, por así llamarlo, es quitar 2 horas y van a ser 46. El año siguiente, el 2028, y hasta llegar al 2030, van a ser las 40 horas. Y entonces dicen, a ver, en esa escala de gradualidad, en el año 2029, la jornada matutina, que es de 8 horas y que debe quedar en 42, va a quedar empatada por la jornada nocturna. Correcto. Y hasta el año 2030, las 3 tipos de jornadas laborales, todos van a tener que trabajar 40 horas. Bueno, atinadamente dice César, esto no estaba en la ley, en la Constitución, estaba en la ley. Ahora ya lo ponen a rango constitucional para que en el año 2030 se materialice el beneficio de las 40 horas semanales a los trabajadores mexicanos. ¿Cómo? Hoy estaba oyendo un comentario de la Presidencia de la República que dice 8 por 5, 40, vas a trabajar 5 días a la semana, 8 horas, y vas a descansar 2, sábados y domingos. Sí. Se ve y se oye muy bien, pero no en toda la industria nacional o en todo el sector productivo, ya sea industria, comercio, servicios, no en todo se puede. Hay sectores como el sector turístico o el sector de bebidas y de restaurantes, hoteles, que los fuertes de ellos son los fines de semana. Y entonces dicen, oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, como dijo la presidencia, van a tener 2 días de descanso, sábados y domingos? ¿Van a ser obligatorios? Primera pregunta, no sabemos. Pero si fuesen obligatorios de descanso, si yo trabajo el domingo, en este momento me pagan una prima dominical. ¿Qué pasa si trabajo el sábado? ¿Me van a pagar una prima sabatina? Sí, queda muy al aire. Sí. Digo, como decía usted, sí dijeron eso, el secretario del Trabajo manifestó que podían haber 2 días de descanso, pero todo depende de que la empresa lo acepte también. Porque de lo contrario, hablando de lunes a sábado, los trabajadores tendrían que dejar de trabajar 20 minutos diarios para poder prácticamente tener el beneficio de esas 2 horas que va a bajar a partir del 2027. Como dice usted, no todas las industrias pueden trabajar de lunes a viernes, y las que puedan, no todas, quizás no todas van a querer. En ese lado, digo, con nosotros como sindicato, pues ya va a ser una tarea de nosotros como sindicato, hablando de nuestro gremio y del giro que nosotros manejamos, que es la metalmecánica. Muchas de las empresas con las que ya tenemos contrato ya trabajan de lunes a viernes. Se llegó a un convenio en su momento para que las horas del sábado las pudieran pagar de lunes a viernes. Ahora pues van a tener que ir bajando de lunes a viernes las horas para llegar a las 40 horas que están manejando, que se van a manejar pues. Pero de lunes a viernes, las que no, las que sí todavía laboran los sábados, pues ya va a ser una tarea de nosotros como sindicato convenir con el patrón para que puedan descansar el sábado. Pero también una tarea como nosotros en beneficio contractual, en las negociaciones, buscar, ¿por qué no?, que se pague también la prima sabatina. Pero como está el decreto en este momento, no los obliga a pagarla. No, y nos hablan de, a ver, en este momento son la jornada de 48 horas, que es 8 horas diarias. Ojo, si es continua, el trabajador tiene derecho a media hora de descanso.
Entonces, el tiempo efectivo de trabajo diario no es de 8 horas, es de 7 horas y media. ¿Qué va a pasar con la jornada de 46? Pues va a pasar lo mismo. El trabajador, su jornada máxima va a ser el próximo año de 46, pero va a tener derecho, porque ya es un derecho que ya está en la Ley Federal del Trabajo y que yo no creo que lo vayan a quitar y no lo deberían de quitar, es que dentro de esa jornada de 46, el trabajador tendrá derecho, igual que hoy, a media hora de descanso. Así es. En lo que sí les pega a los trabajadores y no se dieron cuenta, o a lo mejor se dieron cuenta y así lo dejaron, es las horas extras. Las horas extras en este momento ya están vigentes a partir del día de ayer y nos dice claramente que ahora las horas extras permitidas en la ley dice 9, en la Constitución dice 12. La máxima ley es la Constitución. Entonces, a partir de ya, tú trabajador que trabajas 12 horas a la semana de horas extras y que te pagaban 9 horas dobles y 3 triples, a partir de ya, esas 12 horas a la semana te las van a pagar nada más dobles. Ya se va a perder ese derecho Para empezar, de pura entrada, a partir del día 3, que fue cuando entró en vigor el decreto, de pura entrada ya les están quitando el derecho a todos los trabajadores en México a obtener el salario de 3 horas de trabajo, o bien de 1 hora triple. ¿Por qué? Por lo que decía, las primeras 9 eran dobles, después de las 9, suponiendo que fueran 12, son triples. Ahora no, ya son 12 dobles. Entonces, de ahí, de entrada, ya los trabajadores están perdiendo, y eso sí es a partir de ya. Lo de las 40 horas va a ser hasta el 2030. Entonces, ahí sí les doy toda la razón al sector obrero cuando dicen, no me ayudes, compadre. Sí. Mejor déjame como estaba, porque yo trabajaba, insisto, es muy común en este país y en todo tipo de industrias, en todos tipos de servicios, en todas, trabajar tiempo extraordinario. Y muchas veces el tiempo extraordinario se trabaja no porque el patrón lo requiera, porque el trabajador gana más. Porque todos creo que todos tenemos la necesidad de ganar más y todos queremos ganar más. Por ahí esta plática yo ya la había tenido, de hecho en el primer programa que me habían invitado con Nacho, hablamos sobre este tema y yo decía, bueno, es muy bueno la reforma, es muy bueno que piensen los trabajadores así, pero debe de ser muy bien estudiada precisamente para que no pasen este tipo de cosas. Porque mira, muchas veces hemos tenido detalles con los trabajadores porque nos piden y nos exigen horas extras. Sí, nuestro gremio a nosotros nos exige que los apoyamos para que puedan tener más tiempo extra. Muy pocas veces nos han solicitado una reducción de la jornada. Sí, hablamos de días de descanso, todo se negocia en las revisiones, pero la gente se enfoca más, y ya lo decía yo y siempre lo he dicho, se ha enfocado más en ganar más tiempo extra, en tener mejores salarios y mejores prestaciones económicas, no tanto el descanso. Entonces, pues este decreto realmente, por eso digo, y es uno de los puntos que yo decía, estuvo completamente mal, porque para empezar de pura entrada los trabajadores ya perdieron el derecho a obtener el salario de una jornada triple, de 1 hora triple, de trabajo. Y también otro, que también aquí es una hermosura de redacción. Anteriormente la ley decía 9 horas a la semana repartidos en 3 días. Hey. Hoy nos dice 12 horas a la semana repartidas en 4 días. Y 4 por 4 da 16. ¿En dónde sacan las 12? Y luego dice, a ver, espérame, entonces dice el patrón, no, son 3 horas, pero máximo diarias, pero pueden ser 4 días. 3 por 4, 12. Entonces, un trabajador va a laborar un día más, con tiempo extraordinario, 3 horas más, pero se la van a pagar al doble. Entonces, ¿dónde está la conquista? ¿Dónde está la progresividad? ¿Dónde está el beneficio al trabajador? En este momento, ya en este momento, Sí, a partir no, de eso hoy, ya es un hecho. a partir de hoy ya. O sea, esto de aquí al cierre de año, señores,
Así los van a manejar. La pregunta es, ¿quién salió beneficiado? Eso. Es correcto. O sea, el decreto hasta diciendo ustedes de las 3 horas por 4 días, eso no dice el decreto. El decreto dice son 4 horas diarias que podrán ser hasta 4 días. Estamos hablando de 16. Y las que excedan de esas se van a pagar al triple. Eso es lo que dice el decreto Sí, a continuación en la reforma. Entonces, pues realmente fue un error de redacción. Con tanta gente que se vio involucrada en este tema, voy a creer que nadie haya podido ser más claro o dejarlo más claro. Y aparte de que ya tenían prometiendo 2 años, 3 años esta reforma. Sí. Tuvieron todo ese tiempo para, aunque sea de redactarla bien. Por eso te digo que todos salieron, siempre, sí, la aprobaron, ya la aprobó la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, pero salió igual. No, o sea, no hubo ningún retraso, no hubo, o sea, no revisaron nada, todo tal cual, nomás lo aprobaron, nomás por decir que estamos cumpliendo, en mi punto de vista. Y salió, como es una reforma constitucional, tiene que ser aprobada por el Congreso de la Unión, las dos cámaras. En Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen, Cámara de Senadores, que fue la Cámara de origen, fue por mayoría. Digo, por mayoría. Creo que hizo falta un voto para que fuera por unanimidad. En la Cámara de Diputados fue por una mayoría de 400 y tantos de los 500 diputados. Y ya fue aprobada por creo que son 24 legislaturas estatales, sin moverle una coma. Entonces, señores, ojo con, si así le metieron mano a la Constitución, imagínense la mano que le van a meter a la Ley Federal del Trabajo. Así es. Hay que tener mucho cuidado porque sí, el beneficio de las 40 horas a la semana va a ser hasta el año 2030. Y lo que acabamos de ver de las horas extras ya es derecho positivo vigente. Ya, a partir de ya se los van a aplicar. Sí. Desgraciadamente. Eso es lo que platicábamos desde la vez pasada. Los compañeros no estaban pidiendo un día de descanso, al contrario, decían, qué bueno que vas a ver esta reducción, porque ya vamos a tener un día más para trabajar tiempo extra, para tener un dinerito para más. ganar más. Y les dieron al traste con eso. Sí, pues van a alargar sus horas extras dobles nada más. Pensaban que va a tener su beneficio de ganarse las horas triples, ¿y dónde está? Así es. Ahora, otro de los temas que ahí sí está bien y mal, digo yo, en el tema de que ahora ya los menores de edad, los menores de 18 años ya no van a poder trabajar tiempo extra. Anteriormente la Constitución decía 16 años, ahora ya la subieron a 18. Por una parte está bien porque estás cuidando a los menores de edad, pero en mi punto de vista, un menor de edad que está trabajando y que sobre todo labora, pues bueno, en este caso tiempo extra, pues lo hace por necesidad, no porque tenga el tiempo del mundo, quiero creer yo. O sea, se trabaja el tiempo extra porque todos tenemos la necesidad de ganar más, todos queremos ganar más. Entonces, por una parte está bien, lo cuidas, bien siendo así, pero a otros, pues ya le estás privando ese derecho de poder tener tiempo extra. Desde mi punto de vista, yo he conocido gente muy joven que está trabajando y es muy buena para trabajar, por eso lo digo. Pero, pues, bueno, para mí... Bueno, acuérdense que en este país la mayoría de edad en materia laboral es a los 16 años. Un joven que tiene 16 años ya puede trabajar, obviamente, en cierto tipo de actividades, no en todas. Y ahora la Constitución nos dice, las personas menores de 18 años no pueden trabajar tiempo extraordinario. Miren ustedes, en un estudio que se hizo en la Universidad de Guadalajara, en la que su servidor tuvo la oportunidad de participar, nos basamos en un reportaje que se hizo sobre los niños del tabaco, de cómo en la agricultura y en la recolección de las hojas de tabaco se explota a los menores. Y no nomás en el área del tabaco, es muy socorrido. Creo que en nuestro estado se dio, uno de los gobiernos panistas,
en donde había una granja, en donde los trabajadores estaban prácticamente como en tiempos del porfiriato y estaban siendo explotados, porque esa es la palabra, menores de edad. Yo celebro que en la Constitución ya se prohíba tajantemente, porque así lo dice la última parte de la fracción 11ª del apartado A del 123 constitucional. Las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario. O sea, se está prohibiendo. Pero creo que esto debe de venir acompañado de una sanción. Aquí debe de armonizarse la Ley Federal del Trabajo en el capítulo de sanciones para que aquella área de producción, bienes y servicios o industriales que use la mano de obra de los menores de 18 años en tiempo extraordinario sea severamente castigada. La única forma que vamos a poder frenar la explotación infantil en este país es que la autoridad imponga severas medidas. Ya por ahí hay hasta el delito de explotación tipificado en cuestión penal, pero también la sanción debe de ser ejemplar para este tipo, porque es la única forma de inhibir que se explote a los menores. Y las grandes ciudades como Guadalajara y zona metropolitana, el área conurbada de la Ciudad de México, del Estado de México, de Nuevo León, específicamente el área conurbada de Monterrey y de los estados con gran capacidad con gran grupo de personas, se da mucho esa explotación. Y los sindicatos, los líderes deben de tener mucho cuidado de que aun cuando el menor, y yo comparto la opinión de César, hasta ahorita yo no conozco a nadie que trabaje por gusto, salvo por ahí algunos diputados y senadores que tienen 30 o más años siendo diputados y senadores, pero eso se cuecen aparte. Yo creo que aquí nadie trabaja por gusto, todos necesitamos trabajar, todos necesitamos tener ingresos. Y un joven, muchas veces, por cuestión de la necesidad familiar, se ve obligado o él pide trabajar tiempo extraordinario para llevar más recursos a su casa. Así es. Y es válido que lo necesite, pero no se le puede permitir. Hay que buscar la forma de que estos jóvenes tengan ingresos que puedan satisfacerles. Pero luego ahí viene también el problema de los empresarios. El pequeño empresario, yo he oído y ella ha comentado que me dicen, si esto sigue, pues muy probablemente, licenciado, yo tenga que hacer mi negocio prácticamente familiar o prescindir de la formalidad e irme a la informalidad. Como ya pasó, simplemente a cierre de año más de 50,000 patrones se dieron de baja del IMSS. Son personas que perdieron su empleo, personas que ya dejaron de estar en la formalidad y que probablemente ahora continúan en la informalidad. Al final de cuentas, pues ya salieron afectados de cierta manera, ¿no? Unos cerraron quizás, otros siguen trabajando, un porcentaje de esos más de 50,000, pero ya como negocios familiares, negocios más pequeños o ya en la informalidad de plano. Así es, desafortunadamente, si se hace una combinación de la reforma laboral con la presión que están ejerciendo, es válido que lo haga el gobierno en cuestiones fiscales, en cuestiones de la seguridad social, los costos que le llaman los patrones, los costos de tener trabajadores, no nomás es pagar el salario, hay que pagar todos los costos directos que serían la seguridad social, los créditos y los impuestos. He oído que dicen que no va a haber estímulos para los patrones, porque los patrones tienen que soportar la carga. Seamos realistas.
la carga la van a traspasar al consumidor. Claro. Quien va a venir pagando los costos van a ser la población. Así siempre ha sido. Sí. Los políticos dicen que no, pero todos sabemos que en la realidad así es. Es correcto. Todo el costo de mano de obra, de producción, de costos indirectos, a final de cuentas se trasladan al último, que es el consumidor, y somos los que venimos pagando todo. Así es, vamos a de alguna manera trabajar menos, pero pagar más por los artículos que adquiramos. Y es que yéndonos del otro lado, ahora pensando como patrón o en la posición del patrón, pues con esta reforma está obligado a dos cosas: a pagar más tiempo extra, que bueno, de alguna manera las que cedan de esas van a ser triples, pero a pagar más por tiempo extra o a contratar más mano de obra. Y eso, cualquiera de las dos va a generar una inflación en sus gastos y por ende una inflación en sus productos. Imagínate en la zona hotelera, los que trabajan 24 horas en los hoteles, que tienen que tener servicio las 24 horas. Van a tener que contratar a fuerzas más personal, Sí, o para cubrir todas las horas que se van a reducir. O pagar más tiempo extra. Cualquiera de las dos pues va a generar un costo extra. Ahora, decíamos, corremos el riesgo también de que muchos patrones decidan automatizar sus líneas de producción. Algunos sí van a poder, otros, el otro día yo platicaba con un ingeniero, un dueño de una empresa, y me decía, oye, pero también hacer eso es carísimo. O sea, cualquiera de las dos, ya sea pagar más por tiempo extra, contratar más gente, que es muy complicado en estos momentos, contratar los servicios de un trabajador, automatizarla es mucho más caro y no todos podemos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando ya muchos empresarios también tienden a tambalear. Y ya es cuando se escucha, pues, o sea, me ha tocado escuchar desgraciadamente que muchos están pensando incluso ya en cerrar por la situación. Por eso, al no haber estímulos para el patrón, pues la reforma está mal. Y al manejarla de esta manera, pues también está mal. Esta reforma no está beneficiando a ninguna de las dos partes. Y es que lo malo, que las personas encargadas de legislar, de formar, de crear, de redactar las leyes, pues en mi opinión son personas que no le dan la importancia que debe de ser a su cargo y pues que no tienen la capacidad, la realidad de hacerlo. Desgraciadamente, porque voy a creer que ni uno de ellos se haya dado cuenta de estas lagunas que tiene la reforma. Del error de redacción, simplemente. Aquí tenemos unos comentarios en la radio que quiero dar lectura. Dice Fernanda López, como lo comentó el licenciado como ejemplo, en Colombia, donde se redujo la jornada laboral, ¿se observaron beneficios reales en productividad o solo fue una medida política? No ha habido todavía forma de tener medición. Miren, cuando se hace una reforma, se deben de tener cierto tiempo para después tener la información suficiente para poder tomar tener una medida real de efectividad. Y me voy a explicar. Cuando se reformó la Constitución General de la República ya por el año 2011, 2010, 2011, en derechos humanos, en cuestión de derechos humanos, se dejaron pasar 10 años, 2021, y se empezaron a hacer los primeros informes con datos duros, datos reales, sin cifras maquilladas, de qué tan efectiva fue la reforma y qué había que modificar, cambiar o mejorar. Así va a pasar en México. No es poner el grito en el cielo, el hurra de 40 horas, porque hay que ver también la cuestión de, a ver, ¿cuál fue el objetivo de la reforma? El objetivo de la reforma es muy loable, muy aplaudible. Sí, es que la dignidad del trabajador, que el trabajador tenga más tiempo de descanso, de esparcimiento, de convivio. Bien, yo creo que en eso nadie está en contra. Todos queremos eso, tener más tiempo para nosotros, para nuestra familia y vivir mejor. Yo creo que ese es el ideal de todos los trabajadores en todos los ámbitos. Está bien, eso está bien, pero seamos realistas. Decía la gente, a ver, que un fenómeno que pasa en la zona metropolitana de Guadalajara. Trabajadores que trabajan en El Salto,
No todos viven en las áreas cercanas a la fuente de trabajo. Hay unos que tardan no minutos, horas en llegar a su domicilio. Y ese traslado de quién, o sea, la saturación de poderse trasladar de mi domicilio a mi trabajo y de mi trabajo a mi domicilio es un servicio público que en este momento está rebasado. Yo he visto gente que sale de trabajar a las 6, 7 de la tarde y tarda 40 minutos o una hora en tomar un transporte. ¿Cuánto hace en llegar a su casa esa persona? Y llega molida, porque sale de trabajar cansado, se tiene que subir a un transporte público deficiente y llega molido y caro, y llega molido a su casa. ¿Y qué es lo que quiere? Descansar. Claro. No se va a poner a jugar con nadie. Mentira, eso es una gran mentira. Seamos realistas. Y la otra es lo que acaba de decir César también. A ver, ¿cuántos, les digo, en este país la Ley Federal del Trabajo trata lo igual al micro empresario que al gran potentado industrial transnacional? La empresa transnacional tiene los recursos económicos para automatizar, para mejorar, inclusive para pagar. Pero el microempresario no lo tiene. El microempresario hay veces que son industrias prácticamente familiares en donde trabaja o el padre y los hijos o los hermanos y tienen 2, 3 trabajadores. Pero con estos costos, dicen, como dice muy atinadamente César, pues voy a tener que prescindir de uno de los trabajadores o voy a ver cómo lo manejo con los tiempos extras o de plano pues me voy a ir a la informalidad. La informalidad no necesariamente es cerrar. La informalidad en este país muchas veces es eludir la ley. Pues dar de baja a los trabajadores del IMSS, por ejemplo. O la simulación. A ver, ven, te voy a pagar el salario mínimo. Y por fuera te voy a dar lo demás. Tú te ahorras porque no te cobro impuestos y yo me ahorro porque no pago los... Y total, todo lo manejamos por abajo de la mesa. Se ve y se oye muy bien en cuanto a una cuestión económica superflua. Pero al que le pegan duro es al trabajador, porque en caso de un accidente laboral o para efectos de una pensión, cuando ya tiene todas las semanas cotizadas para poderse jubilar o pensionar, resulta que el salario con el que está cotizando es muy bajo. Y si a eso le sumamos lo que hacen las AFORES, hay trabajadores que trabajaron 30, 35 años o más y están recibiendo pensiones, y perdón por la palabra, pensiones miserables, que dicen, no me alcanza. ¿Y por qué? Porque durante mucho tiempo le sostuvieron con salarios mínimos y el trabajador no ganaba el mínimo. Entonces esa también es una informalidad. Te registro con un salario menor para que paguemos todos menos impuestos y por abajo de la mesa te doy. Eso no es de hoy, es de toda la vida. Sí, siempre se ha manejado. Siempre se ha manejado. Sí. Pero ahora, con lo que pasa es que, pues, a lo mejor ahora va a decir el patrón, ¿quieres seguir trabajando? Esta es la forma que vamos a trabajar. Y eso es una informalidad. Claro. Sí, definitivamente. Tenemos otra pregunta, dice, saludos, soy Miguel González. ¿Existe riesgo de que las empresas compensen la reducción de horas con menos contratación o salarios más bajos? Con menos contratación no creo, pues al contrario, van a necesitar de más mano de obra o pagar, insisto, el tiempo extra. Salarios más bajos, ahí sí no. De hecho, el mismo decreto, eso sí establece en los transitorios, en el cuarto transitorio, establece que por la reducción de la jornada no será permitido la reducción del salario ni de otras prestaciones. Además,
pues está prohibido, aunque no lo dijera aquí, está prohibido reducir el salario de un trabajador desde este momento, pues aunque no estuviera en el decreto. No puede reducir los salarios de los trabajadores ni las prestaciones. Pero también la ley establece que a trabajo igual, salario igual. Otros trabajadores no tienen por qué salir afectados. Si realizan la misma actividad, tienen el derecho de generar la misma ganancia económica. Entonces, pues creo que eso contesta la pregunta. Dice otra pregunta, Carlos Ramírez. ¿Realmente la legislación mexicana está preparada para vigilar que esta reforma realmente se cumpla y no se simule? Saludos al invitado. ¿Usted qué opina, Lick? Mire, muchas veces me dicen, oiga, maestro, usted es muy crudo para decir las cosas. Y yo les digo, no, soy realista. A mí una cosa que me ha funcionado como asesor jurídico es decirle siempre la verdad al cliente. No podemos decir mentiras ni usar chiqueadores. Hay que decir las cosas como son. A ver, para poder vigilar la ley, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto en el orden federal como en estatal, tiene unas direcciones de inspección. En ambos casos, en ambos fueros, tanto federal como local, el número de inspectores es insuficiente para la gran cantidad de empresas o empleadores que hay en este país. O sea, en pocas palabras, no se dan abasto. Le dejan el cumplimiento a la buena fe del patrón. Pero también, insisto, con esa realidad con la que yo hablo, no todos los patrones actúan de buena fe. Muchos patrones, grandes y de todos los tamaños, que no actúan de buena fe. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque se oye, insisto, en la teoría, en la ley, la Constitución como quedó plasmada, yo quiero ver, dice la Constitución en su reforma, 90 días a partir de... Pues los 90 días, insisto, aquí la única ley exacta es las leyes de las matemáticas. 90 días son 3 meses y serían 3 de marzo, abril, mayo. El 3 de junio debemos de tener ya la reforma o le llaman la armonización a la Ley Federal del Trabajo. Y hay que ver cómo queda. Porque en una de esas nos mandan un Frankenstein y a ver cómo lo desenredamos o a ver cómo lo interpretamos. Porque luego es eso de, es que yo interpreto. Ya les dije yo una forma de interpretar. A ver, la jornada de 48 horas es nada más para los que trabajan 8 horas o en la jornada diurna o también a las otras 2 jornadas. Y me dice, no, nada más a los de 48 horas. Los de la jornada nocturna y vespertina quedan igual. Y yo dije al principio del programa, ¿y eso no es discriminación? Y me dice, no. Bueno, está bien, no me regañen, así lo dejo. Entonces, igual, ¿qué va a pasar? No sabemos. Esto es cuestión de interpretación, pero luego viene una cuestión muy delicada. La ley la interpreta y quien crea su interpretación son los tribunales. Y en este país, quien interpreta la ley es los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pregunta, con las autoridades que tenemos, ¿cómo la van a interpretar? Si hemos visto en la internet que algunos señores ministros o ministras se atropellan al hablar, no ponen en orden sus ideas, o hay que también decirlo, no conocen la ley. Imagínense, me decía alguien, oiga, en un país de enanos, ¿podemos tener un presidente gigante? Pues la lógica me dice que no. En un país de enanos tenemos autoridades enanas, aunque se oiga feo.
Pero ahorita aquí con los compañeros del sindicato me dicen en una conclusión, no nos gusta la reforma, así como está, tiene deficiencias. En lugar de estarla celebrando, decimos, no me gusta. Sí, güey. Y no es que la critiquemos en una forma destructiva, creo que hemos dado argumentos de por qué creemos que esto puede no resultar en un jolgorio. Hay que analizarlo, insisto, todas las voces, todas las opiniones, todas las propuestas son bienvenidas. Hay que ser sensatos y nadie tiene la verdad absoluta, más que nuestros señores legisladores que hacen lo que les acabo de decir. Pues, como dice usted, si los jueces, llamados jueces del bienestar, no hacen las cosas bien, los legisladores, pues creo que están igual o peor. Pero bueno, son opiniones nada más que tenemos nosotros. Ahora sí que nosotros, como sindicato, no tuvimos nada que ver en esta reforma. Solamente estamos comentando porque al final va a repercutir en los agremiados que pertenecen a la organización que nosotros representamos. Tengo otros comentarios aquí. José Luis Martínez, excelente tema. Me gustaría preguntarle al invitado si la reducción de la jornada laboral realmente beneficia al trabajador o puede tener efectos secundarios que no se estén diciendo. Teóricamente debe de beneficiar, pero un efecto secundario es, el próximo año, voy a poner un ejemplo, el próximo año son 46 horas. Yo pregunto, a la semana, pregunto, ¿lleva algún beneficio? Yo creo que la trampa está en las horas extras. Sí, pues. Ahí en las horas extras les voy a poner un caso. En este momento son 48 horas a la semana. Y la ley me dice, la Ley Federal del Trabajo, te permito que trabajes 9 horas extras y págalas al doble. Esto no quiere decir que esté prohibido trabajar tiempo extraordinario después de las 9 horas, pero se debe de pagar triple. Y entonces yo te digo, a ver, 48 horas más 9 57. son 57. Bueno, el próximo, en este año, yo te digo, 48 más 12, 60. y te las pago dobles. El próximo año, 46 más 12, 58. una hora más, ahorita son 57, ¿sí? Una hora más y sigo pagando doble. Entonces, este año y el año que entra, yo creo que no va a haber no se va a notar ningún beneficio. El beneficio se va a lograr hasta el 2030, cuando se empareje las 40 horas. Pero luego ahí se va a venir ¿y cómo las voy a distribuir? Acuérdense que en este momento la Ley Federal del Trabajo, yo creo que va a seguir subsistiendo, deja a la libre contratación de las partes la jornada laboral. Esto es, trabajadores, sindicatos y empleados se deben de poner de acuerdo para distribuir esa jornada laboral. Vamos a pensar, estamos en el año 2030. Yo, empresario, la ley me dice que mis trabajadores nada más pueden trabajar 40 horas a la semana. Tengo que hacer, yo empresario, un estudio de tiempos y movimientos para saber en qué áreas voy a manejar cierto tipo de horario y en cuáles otras, o cómo voy a escalonarlo, o si voy a contratar más mano de obra, o si voy a pagar tiempo extraordinario y cómo lo voy a manejar, o como lo hacen en Colombia, voy a crear un banco de horas. Es muy interesante. Colombia, Chile, los chilenos también están como nosotros. De hecho, por ahí dicen que la reforma mexicana es un copy-paste de la reforma chilena, en donde se hizo la gradualidad de la jornada laboral y fue descendiendo paulatinamente dos días.
hasta llegarlo. 2 horas. 2 horas, perdón. 2 horas hasta llegar a las 40 horas. Hay ejemplos en otras latitudes. También me decían, por ejemplo, en El Salvador, con el debido respeto que merecen, no podemos comparar la economía mexicana con la economía salvadoreña por una simple y sencilla razón. ¿Cuántos salvadoreños son y cuántos mexicanos somos? Creo que los salvadoreños, si la memoria no me falla, son alrededor de entre 12 y 15 millones. En México somos 120 y tantos, casi 130 millones de mexicanos. Perdón, señores, no hay punto de comparación. Vamos comparando manzanas con manzanas y peras con peras, porque de otra manera no lo vamos a lograr. Igual en la industria, no podemos comparar la industria del acero con la industria agrícola o con la prestación de servicios, y no podemos comparar los grandes paraísos turísticos como Cancún, como Puerto Vallarta, con cuestiones turísticas de menor envergadura. Entonces, ojo, por ejemplo, dicen que en Quintana Roo, en Cancún, pues ya estamos ahí dolarizados, todo se paga en dólares. En Puerto Vallarta hay zonas en que todo se paga en dólares o en euros, y estamos en México. Claro. Ahora, Tapalpa, que estaba de moda o que estuvo de moda hace unos días, igual. Yo he sabido de que en esas áreas se cobran en dólares o en euros. Y pregunto, ¿es lo mismo Tapalpa, Mazamitla, que Puerto Vallarta o que Cancún? ¿Se necesita el mismo sistema de prestación de servicios turísticos? No. Hay zonas de la República en donde se tiene que hablar un inglés. Por ejemplo, en Baja California, en la industria turística, es un requisito indispensable que el trabajador hable inglés o inclusive sea políglota, maneje 2 o 3 idiomas más. Igual en Cancún, igual en Vallarta, igual en Acapulco. Entonces, yo creo que hay que analizar todo el crisol, todo lo que es la República Mexicana, para poderse contestar esta pregunta de ¿la reforma beneficia a todos los trabajadores mexicanos? Vamos esperando un tiempo razonable, vamos haciendo mediciones reales, estudios reales, y vamos diciendo si realmente esa pregunta se puede contestar, de decir si benefició a todos o no, nada más benefició a unos. Claro, pero todo este estudio que usted plantea se debió de haber hecho antes de aplicar la reforma, porque si no, es donde yo pienso que van a haber los efectos secundarios malos, en mi opinión. Pero bueno, tenemos otra pregunta. Dice Ricardo Gómez, gran tema. ¿Ustedes como expertos consideran que esta reforma aumentará la informalidad laboral si algunas empresas no pueden adaptarse? Yo digo que sí. Sí va a incrementar la informalidad. Claro. José Ramírez también nos pregunta, ¿a qué se debe que llevarán paulatinamente hasta el 2030 la aplicación de las 40 horas y no en un año? Pues pudiera ser, bueno, como esto se negoció con el sector empresarial, me ando equivocando mucho, con el sector empresarial, pues yo pienso que ellos son los que también pusieron o hicieron esa recomendación, que para no verse afectados de un cambio tan drástico de un día a otro, se hiciera de manera paulatina, que eso no fue lo que se prometió desde que se implementó esta reforma. No, y también se debió a que, insisto, se tomó en consideración para esta propuesta cómo se había hecho en otros países. Y se tomó el ejemplo de Colombia, de Chile, que lo han estado implementando. Sobre todo se manejó mucho el ejemplo de los chilenos, que la forma de aplicar la jornada, la reducción de manera gradual, permitió que en el transcurso del tiempo las empresas fueran acomodándose al nuevo esquema y fueran creando nuevos modelos para el trabajo. Insisto, es importante que el empresario vea lo que ahora es o siempre ha sido los estudios de tiempo y movimiento.
Antes eran por 48 horas, van a ser por 46, sucesivamente hasta llegar a 40. Todo se puede hacer, creo que sí. Hay que ser muy cuidadosos, también hay que ser muy analíticos y hay que ser muy realistas. Estos parámetros de medición los vamos a ver hasta ya muy entrada la reforma. Yo creo que esto lo pudiéramos tener en un primer corte de caja, por así decirlo, y tener datos duros, medibles y reales para el año 2033, 2034. Vamos a ver, la reforma laboral en este país, la reforma constitucional que creó los nuevos tribunales, el próximo año cumple 10 años. Yo les pregunto a todos los litigantes, ¿qué comparación hay entre las antiguas juntas de conciliación y arbitraje, o no las antiguas, las juntas de conciliación y arbitraje que ya van a desaparecer, porque en algunas entidades están desapareciendo, con los tribunales laborales que ahora pertenecen al Poder Judicial? ¿Avance o retroceso? ¿Y estamos igual o estamos peor? ¿Saben o no saben? Hay que ser realistas y duros, con los datos duros. Entonces, así va a pasar también con esta reforma. ¿Cómo nos fue en sectores? ¿Qué dice el sector obrero en el área de esta? ¿Qué dice el sector empresarial? ¿Qué dice el sector gobierno? ¿Cómo está nuestra economía? Lo vamos a ver. Pues sí. Pues bueno, nos quedamos con algunas preguntas pendientes. Desgraciadamente ya tenemos que cerrar el programa. Se nos acabó el tiempo. La verdad es que este es un tema bien interesante que lo habíamos dicho desde hace mucho tiempo. A conversar sobre esto nos lleva más de una hora. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Quedaron algunas preguntas, insisto, pendientes que espero responder en el siguiente programa. Y si está de acuerdo, Lick, podemos continuar con la plática en otro programa. No sé si tuviera la oportunidad. Si me deja venir mi esposa, sí. Ya lo platicaremos en su momento y si no, con gusto nosotros en el siguiente damos contestación a las preguntas. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperemos que haya sido de su agrado la plática. No nos juzguen, es solamente opiniones por parte de nosotros. Cada uno tiene una opinión distinta, pero pues lo hacemos con las mejores intenciones. Muchas gracias. No sé si tengan algo que decir, compañeros. No, pues únicamente despedirnos. Muchas gracias por su atención, a quienes nos están viendo y quienes nos escucharon. Muchas gracias por sintonizarnos y prestarnos un poco de su tiempo. Y pues nos vemos para la siguiente, si Dios quiere. El agradecido soy yo por habernos escuchado y ojalá nos veamos pronto. Gracias. Luego.